les presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Es un honor presentarles el programa Sendas Antiguas. En esta oportunidad leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 10 en adelante. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Tared. Y vivió Nacor después que engendró a Tared 119 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Tared 70 años y engendró a Abram y a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tared. Tared engendró a Abram y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tared en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Tared a Abram su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron ahí. Y fueron los días de Tared 205 años, y murió Tared en Harán. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa.
y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los que les dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En esta oportunidad hablamos del tema los antepasados de Abraham. En este pasaje que leímos se menciona una ciudad tan importante en relación con Abraham. Se menciona a Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era la ciudad natal de Abraham, situada en Sumer, país más tarde llamado Babilonia, que finalmente sería dominado por los caldeos. En la actualidad recibe el nombre de Tel al-Muqarraya, que quiere decir colina de Betún, en la Baja Babilonia, sobre la ribera occidental del Éufrates. Al noreste, a no mucha distancia, se hallaba Uruk, y al suroeste Eliud. En 1854 se iniciaron las excavaciones dirigidas por J.E. Taylor, que fue el primero en identificar aquellas ruinas como Ur. Patrocinado por el Museo Británico, las investigaciones fueron reemprendidas en 1918 por H.R. Hall, Shirley, Leonard. Siguió la exploración a partir de 1922 y hasta 1934, encabezando una expedición conjunta del Museo Británico y del Museo de la Universidad de Filadelfia. Cuando Abraham partió de Ur era una ciudad grande y próspera, un gran centro comercial y puerto de mar sobre el Golfo Pérsico. Desde entonces la deposición de materiales en el Golfo ha hecho avanzar la línea costera, dejando la situación de Ur muy tierra adentro. Las famosas tumbas reales de alrededor del año 2500 a.C. contenían admirables tesoros de orfebrería y de joyas, armas laboriosamente adornadas con piedras preciosas, arpas con diversas ornamentaciones de metales preciosos. El tocado que adornaba la cabeza de la reina Shubá es particularmente célebre. Otros hallazgos fueron más tétricos. Los restos de muchos siervos y siervas en actitud de servicio que habían sido asesinados ritualmente para que acompañaran a sus señores al otro mundo, entre ellos 9 damas de la corte, soldados de la guardia, criados, músicos, etc. Esto nos da una indicación del penoso estado en que estaba sumido el mundo idólatra de Ur y que Abraham fue llamado a abandonar. Ur ha llegado a ser uno de los lugares más conocidos de la parte meridional de Babilonia. Las excavaciones han documentado asimismo el elevado grado de cultura en aquella civilización. En la época de Abraham, con una estructura socio-religiosa muy compleja, una escritura desarrollada y una matemática avanzada, se hallaron además de tablas de multiplicar y dividir, ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas, de geometría práctica. En base a la cronología del texto, la vida de Abraham transcurrió al menos en parte en la época del nuevo imperio sumero acádico de Ur-Nammu, el fundador de la poderosa dinastía tercera de Ur, alrededor de los años 2070 a 1960 a.C. Estos famosos reyes asumieron el nuevo título de reyes de Sumer y de Akkad,
La obra más considerable de Ur-Nammu fue la erección del gran sigurat de Ur, que Abraham seguramente conoció. Lo mismo que José más tarde, las pirámides de Egipto. Este sigurat es el ejemplar mejor conservado de este tipo de arquitectura de la primitiva Babilonia. A la luz de estos descubrimientos se puede comprender mejor lo que significó para Abraham dejar una civilización tan sofisticada y lujosa, con sus seguridades y medios materiales, para lanzarse humanamente hablando a la aventura, a dar el paso de fe siguiendo el llamamiento de Dios, que lo separaba de aquel lugar religiosa y moralmente depravado, para hacer de él el depositario de su revelación y de las promesas de la redención. Esta porción que hemos leído nos presenta la genealogía de Sem para introducirnos a la familia de Abraham y a Abraham mismo. La genealogía es selectiva y sigue la línea de Arphaxad, uno de los hijos de Sem. Se puede notar que la vida de estos patriarcas cada vez eran más cortas. La vida humana se iba degenerando y ahora los hombres vivían menos años. Algunos ya ni alcanzaban los 200 años. La edad del nacimiento del primogénito también era más temprana en comparación con las genealogías anteriores. En las listas genealógicas siguientes la edad ya no se menciona. Aparentemente esto obedece a que la repoblación de la tierra estaba ya bien avanzada y además la decisión de Dios de acortar la vida de los hombres estaba entrando en efecto paulatinamente. Como podemos darnos cuenta, estimados hermanos y amigos, la vida sin Dios se va degenerando. La vida sin Dios pierde sentido a causa del pecado. Tanto Harán como Ur eran centros religiosos de politeísmo e idolatría. Resulta que ahí en Ur de los caldeos adoraban y creían en muchos dioses, cayendo en una terrible idolatría, alejados de Dios. Taré vio salir a su hijo Abraham hacia la tierra de Canaán, a la cual él había deseado. Pero lo más importante de esta genealogía es que nos introduce a la familia inmediata de Abraham. Taré, el padre de Abraham, era de Ur de los caldeos. La ciudad de Ur, ubicada sobre el río Éufrates, es al sur de Babilonia. Ya tenía una larga historia en el tiempo de Taré. Culturalmente muy avanzada, llegó a ser la capital de los sumerios. La identificación de los caldeos, según el versículo 31, es porque estaba localizada en el distrito asignado a los caldeos. Además, en estos tiempos bíblicos, esa región estaba exclusivamente identificada con los caldeos, quienes llegaron a dominar toda la región mesopotámica por un largo periodo. Según descubrimientos arqueológicos y el testimonio bíblico, era un centro comercial importante, pero lamentablemente sus habitantes eran politeístas, adoraban a muchos dioses. La mención de los hermanos de Abraham, Harán y Nacor es muy importante por la relación que Abraham y sus descendientes establecen más tarde con los descendientes de ambos. Abraham se relaciona muy cerca con Lot, hijo de Harán, a quien prácticamente lo tuvo como a su hijo por un tiempo, ya que Sarai era estéril y Abraham no tenía hijos. Más tarde, tanto Isaac como Jacob emparentan matrimonialmente con los descendientes de Nacor, quienes se ubican en Harán o Siria. Tres hechos resaltan a Taré en el plan redentor de Dios. Primero, él deja Ur de los caldeos para ir a Canaán. No se menciona el motivo de su decisión, pero sí trae a su familia con él. Taré nunca llega a Canaán, ya que se ubica en Harán, territorio al norte de Mesopotamia, territorio que hoy en día pertenece a Siria y a Turquía, más o menos a mitad de camino entre Ur y Canaán.
La arqueología ha descubierto un intenso movimiento migratorio en esos tiempos y puede ser que Taré se haya unido a ese movimiento impulsado por los deseos de prosperidad y de mejorar en su vida familiar. Segundo, aparentemente hubo un despertar espiritual en Taré que se transmitió a Abraham. Esta inquietud apenas podía haber sido un descontento con el camino de la civilización y un deseo de relación más importante con la divinidad. Lo seguro es que la partida de Abraham de Ur es ya por acción de Dios. Y más adelante Abraham completa la respuesta al llamado de Dios. Eso significa que Abraham tenía relación con el Dios que le estaba llamando. Tercero, a pesar de que Taré queda en Harán, no impide a Abraham ir a Canaán. Es más, tal vez su intención primera de ir a Canaán fue transmitida a Abraham, quien a la indicación de Dios emprende viaje hacia Canaán, ya que Dios no le había especificado el lugar a dónde ir. Y según la cronología bíblica, Abraham parte a Canaán en vida de su padre. Estos antepasados de Abraham, padre de la nación escogida por Dios, conecta a Israel con el resto de la humanidad y lo ubica dentro del concierto de naciones en la tierra. Israel como nación es parte de la civilización, pero fue elegida especialmente por Dios para un propósito redentor. De manera que podemos nosotros, al estudiar este pasaje, darnos cuenta que Abraham, pues indudablemente, movido por la misericordia de Dios, emprende este largo viaje que lo iba a llevar a conocer al Dios verdadero y también para recibir las promesas que el Dios verdadero le haría. De tal manera que es tan importante cuando el ser humano, independientemente cuál sea su medio ambiente, porque al estudiar la Biblia podemos darnos cuenta que Abraham vivía en un ambiente de politeísmo, idolatría, de pecado y de tantas cosas que a Dios no le agradaban, y sin duda alguna, en algún momento dado de su vida, él siente la necesidad de salir de Ur de los Caldeos para emprender ese largo viaje que lo llevaría a conocer al Dios verdadero. Estimados amigos y hermanos, Dios también tiene un llamado especial para usted. Posiblemente usted se encuentre en un ambiente de pecado, de idolatría, de politeísmo, de inmoralidad y de tantos pecados que desagradan a Dios. Pero Dios, para usted que nos escucha, también tiene un llamado, y es que salga de ese estado de vida de pecado para conocer al Dios verdadero. Abandone esa situación de pecado, abandone ese ambiente de pecado, y Dios le llama a conocerle a Él como el único Dios verdadero. Él quiere sacarle de ahí donde se encuentra, de ese estado de pecado, y llevarle a un estado de completa felicidad. En este momento le hacemos la invitación para que usted abandone todo ambiente de pecado, toda clase de pecado, y busque al Dios verdadero como Él hace el llamado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acuda a Dios, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón, y Él está dispuesto a perdonar y a limpiar su vida. Y entonces las promesas de Dios también serán para usted y para su familia. Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere bendecir su familia, Dios quiere sacarle de ese estado de miseria y de pecado en la cual se encuentra, y quiere hacerle muy feliz. Le invitamos en este momento
a que busque a Dios de todo su corazón, y usted se dará cuenta por sí mismo de la felicidad que se obtiene al buscar y conocer al Dios verdadero. Le invitamos a orar al Señor en este momento. Bendito Señor, te alabamos por tu palabra, te bendecimos, te damos gracias por cada uno de los oyentes de este programa y te pedimos, Señor, que la palabra pueda ser de bendición para cada persona y que cada persona le preste el debido cuidado, la debida atención a tu palabra, y de esa manera también cada oyente puede emprender un viaje de la verdadera búsqueda de Dios. Gracias te damos, Señor, bendice a cada familia, a cada oyente de este programa, esperando, Señor, que la palabra sea de bendición para cada uno. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás.
Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.